Buenas tardes, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, antes de orar, podemos decirle bienvenidos al 2024, pastor. Claro que sí, ¿verdad? A todos los que nos están viendo a través de este ojo mágico, les deseamos lo mejor este 2024. Es un honor seguir transmitiendo este programa para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si usted no se ha suscrito, suscríbase, denle like y denle a la campanita. Pero lo más importante es que le deseamos lo mejor, aunque la palabra de Dios nos dice que vendrán tiempos perversos, pastor, ¿correcto? Claro, dice la Biblia. Capítulo 4, tiempos peligrosos, tiempos feroces. Exactamente. Y por eso tenemos que estar aferrados en la palabra de Dios. Pero, pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre, Sí, bendito Señor. eres en el nombre de Jesús. Yo te Gloria a ti, alabo y te mamá, bendigo. sí. Te doy gracias por esta tremenda Señor. oportunidad. El cafetín 100% apologético, Sí, tu Padre. programa. Danos luz a mí y a mi hermano para que podamos nosotros contestar estos temas teológicos Sí, tan Señor. importantes para edificación de tu sagrada iglesia. Amén. Amén, amén. Y bueno, pastor, tenemos que explicar por qué nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada. ¿Por qué, pastor? Bueno, nosotros usamos la Reina Valera 1602 porque va de la mano con la King James de 1611, una de las Biblias más apegadas a los originales en las Sagradas Escrituras. Viene de las fuentes correctas, tanto la 1602 como la King James de 1611 viene de los primeros papiros de los mesiánicos, de los israelitas, de esa fuente y de los primeros papiros que se encontraron en Antioquía, cuando se llamaron por primera vez cristianos. No viene de fuentes corruptas. Desgraciadamente, la Reina Valera 1960 ya viene de una fuente corrupta del Vaticano, de Alejandría y de textos corruptos. Entonces, no queremos esa traducción, esa Biblia, porque tiene muchos errores, más de 3,000 errores, y tiene muchos errores teológicos como doctrinales. Por eso nosotros usamos la Reina Valera 1602 y la recomendamos a todos los que nos ven. O adquiera una y búsquela www.reinavalera1602.organización. Exactamente. Y a nosotros no nos están pagando por esto. Simplemente lo estamos haciendo porque está más apegada realmente a lo que dicen los papiros, como dijo el pastor. Y bueno, pastor, estamos en nuestro cafetín número 112. Le damos gracias a Adiós. y a ustedes que gentilmente están abriendo las puertas de sus hogares para que esta palabra entre y pueda modificar, cambiar, renacer cosas de Dios en sus corazones. Y eso es la intención de esta palabra para ustedes, ¿verdad? Y bueno, pastor, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? El tema de hoy, pastor, el tema de hoy, empezando en este 2024, empezamos con un tema contundente para lo que es la iglesia de Cristo. Y dice así: 3 atributos básicos de la iglesia de Cristo. Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, este tema es muy importante, ya que les queremos abrir los ojos este 2024 a muchos si están realmente en una iglesia de Dios, o están en un centro religioso, o están en una iglesia que no es conforme al corazón de Dios. Por eso es muy importante que tú aprendas estos aspectos básicos que debe de tener una iglesia para que tú te sientas cómodo, para que tú sepas que estás en una iglesia conforme al corazón de Dios y no al corazón de los hombres. Exactamente. Y bueno, pastor, vamos a empezar a traer la parrillera, las cosas, porque ahora viene la carne, ¿correcto? Vamos a preparar la parrillera y vamos a preguntar, pastor, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son esos atributos básicos? Bueno, la palabra atributos se refiere siempre cuando estamos hablando de características básicas, rasgos
básicos, aspectos básicos, pero también como perfiles o cualidades que debe de tener una iglesia, así como de posibilidades que están haciendo, si están haciendo lo correcto o no. O sea, es algo elemental, en otras palabras. Cuando estamos hablando de atributos, es algo elemental, algo sustancial, algo que se necesita, algo que puede ser como una columna, ¿va? Una columna que está deteniendo un edificio, así la iglesia la representa a Dios con columnas de para que ésta sea sostenida. Entonces, esos atributos son muy importantes y espero que tú los tengas en la iglesia donde tú te estás congregando, estos tres atributos básicos. Pero hay muchos atributos, ¿no? Pero estos son los tres mayores o los tres básicos para que tú puedas abrir los ojos si estás en el lugar correcto o no lo estás. Ok, pastor, para esas personas que están entrando por primera vez o segunda vez, a lo mejor no entienden lo que es una iglesia, pero esto tiene que ver como la iglesia primitiva de Cristo. Bueno, la iglesia viviente del Dios viviente es una sola iglesia, no solamente tiene que ser la iglesia primitiva, es la iglesia del Dios viviente, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la única iglesia. Hay muchas copias, muchas denominaciones, muchos falsos maestros en el mundo, por eso existen muchas denominaciones, muchos concilios, etcétera, etcétera, muchas sectas. ¿Por qué? Porque no es la iglesia del Señor, no es la iglesia del Dios viviente y lo vamos a ver a través de este estudio que vamos a tener con ustedes. Así que quédese en este cafetín para que usted sepa la respuesta correcta. Ok, entonces vamos a empezar a poner la carnecita, pastor, ¿verdad? Ya ahí pusimos los carbones y dice así, pastor. Ahora, es importante saber que la iglesia es una sola, ¿correcto? Correcto. Eso es lo primordial, porque hay gente que dice, no, que los católicos, no, que esto, que no. No, es una sola iglesia. Exactamente. Ok, entonces es importante saber esto. Ahora, ¿qué es la iglesia, pastor? Bueno, la iglesia en griego es eclesia, quiere decir asamblea, pero no una asamblea de que tú tienes una asamblea aquí, otra asamblea acá, que la asamblea de Dios, no, no. Una asamblea que se compone de todas las personas que han sido selladas por el Espíritu Santo, por todos los miembros y la cabeza es Cristo. Eso quiere decir que es una asamblea, que nosotros estamos ensamblados con nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza y no hay otra cabeza, no hay otra autoridad. Eso es una iglesia, por eso Cristo murió, dice en Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, que Él la compró con su propia sangre. Es muy importante porque hoy en día han mal interpretado lo que es iglesia. Muchos han predicado por muchos años de que el pueblo de Dios ahora es la iglesia, que el pueblo, nosotros somos un solo pueblo, los judíos y los gentiles. Eso es mentira. El pueblo es uno y la iglesia es otro. El pueblo es uno y la iglesia es otro. Apréndetela, porque la iglesia fue comprada a gran precio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, a precio de sangre. El pueblo no ha sido comprado aún, porque no ha sido aún redimido hasta que Dios vuelva a lidiar con ellos en la tribulación. Entonces es mucho más importante ser iglesia que pueblo, si tú no lo sabes, porque es lo más glorioso que puede haber en la faz de la tierra, pertenecer al cuerpo de Cristo, que ser un miembro del cuerpo de Cristo, que ser parte del cuerpo de Cristo, donde cada miembro, el Espíritu Santo, mora dentro del creyente. Exactamente, y bueno, aquí lo podemos poner, pastor, ¿verdad? La Biblia le habla en tiempo pasado, presente y futuro, pero a tres, digamos así, a tres personas: a el pueblo de Dios, a la iglesia y a los gentiles. ¿Correcto? Entonces, la iglesia está conformada por gentiles y por pueblo y por judíos. O sea, y eso lo vemos en los libros de los Hechos, que vemos a los judíos predicando el evangelio, y primero se le predicó a ellos, lo rechazaron, y entonces Dios ahí, Jesucristo, abre las puertas a los gentiles y es cuando empiezan a predicarle a los Claro, gentiles. un judío que se convierte y es sellado por el Espíritu Santo, deja de ser pueblo de Dios y pasa a ser iglesia. Exactamente. Entonces, es muy importante eso, ¿verdad? Que hay tres entidades que son el pueblo de Dios, está la iglesia
y los extranjeros, que son los que no conocen a Dios. Y Dios les habla a esas tres tipos de personas, ¿verdad, pastor? Por medio de la palabra de Dios. Y por eso hay que saber cuando Dios le habla al pueblo, cuando Dios le habla a la iglesia y cuando Dios le habla a los incrédulos. Eso no me lo esperaba. Ok, pastor. Muy interesante este tema. Y ojo pelado, porque de verdad esto no te lo dicen en las iglesias, ¿verdad? Ahora, pastor, es muy importante. ¿Cómo podemos saber si la iglesia donde estamos es la verdadera iglesia de Dios? Bueno, ¿cómo podemos nosotros saber si la iglesia llena los tres atributos o los tres aspectos o las tres características básicas que nos dicen las Sagradas Escrituras? Esa es la única forma que nosotros podemos saber si es una iglesia conforme al corazón de Dios o es una iglesia conforme a los hombres, si es un lugar sano o es un lugar contaminado o corrupto. Exactamente. Y bueno, principalmente para ser iglesia, pastor, tiene que haber lo que se llama el nuevo nacimiento, ¿correcto? Claro, cada uno de los miembros es una nueva criatura, es parte de la familia de Dios. Exactamente. Y lo importante, como dice Efesios 4, del 5 al 7, pero vamos a leer tiene que ser un solo Señor, una sola fe, un solo Los bautismo. 7 unos se le llama. Exacto. Y Efesios 4:4 en adelante. hasta el 7, y lo pueden buscar. Es muy importante hacer esta, digamos así, esta acotación o esta referencia para que sepamos cuáles son los verdaderos atributos. O sea, hay que nacer de nuevo, primeramente como una nueva criatura, que es un misterio, ¿correcto, pastor? Correcto. Y la otra es eh, que tenemos que tener un solo Dios, un solo Señor, un bautismo, etcétera, etcétera, Una etcétera. sola esperanza, una sola fe. Ujú. Claro que sí, ¿verdad? Y si usted vive en las áreas cercanas aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios los miércoles a las 7, que tenemos noche de oración, pero también clases de seminario completamente gratis a nivel universitario. Si usted no puede venir, nos puede ver a través de los más de 800 videos que tenemos ya en las redes sociales para la gloria de Dios. Le pedimos su ferviente oración. Le pedimos su ferviente oración para que este ministerio pueda alcanzar a muchos. No les pedimos ofrendas monetarias, sino su ferviente oración para que esta sana doctrina se riegue como los ríos cubren la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Entonces, pastor, vamos a empezar con cuáles son esos tres principales atributos. Bueno, los tres principales atributos, ¿verdad? Los vamos a poner en la pantalla, ¿verdad? El primero es de quién es la iglesia, de quién es la iglesia, ¿verdad? Es el primer atributo que tú debes aprender en este cafetín, que tú debes de saber de quién es la iglesia, ¿verdad? Y lo vamos a explicar más adelante, ¿va? El segundo atributo, cómo se sostiene la iglesia, cómo ésta se sostiene, ¿verdad? No solamente espiritualmente, sino económicamente. Y tercer atributo, ¿cuál es la verdad que predican en esa iglesia? ¿Cuál es la verdad de esa iglesia? ¿Verdad? Porque tiene que ser algo que valioso, tiene que ser una columna baluarte de la verdad, Exacto. como dice la Biblia. Entonces, tenemos que saber qué te están predicando, ¿va? En otras palabras. Exacto. Entonces, podemos leer, pastor, Primera de Timoteo 3:15. Claro, ahí vemos los tres atributos básicos en un solo versículo, ¿va? Antes de 1 Timoteo 3:16, que se le llama el misterio de la piedad, que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y dice el versículo 15, 1 Timoteo 3:15, pero si me tardare, ¿verdad? Porque Pablo estaba presto a ir a verlos, ¿va? Dice, para que sepas cómo te convenga conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y entonces vamos a ver esos tres aspectos básicos en ese mismo versículo, ¿va? Muy interesante. Ok, pastor. Entonces nos podríamos ver cuál es el primer atributo. Bueno, el primer atributo, como dijimos antes, de quién es la iglesia, y lo vamos a poner aquí abajo, de quién es la iglesia, porque muchos tienden a decir,
La iglesia es de Dios, la iglesia es de Dios. La iglesia le pertenece a Dios, pero realmente le pertenece a Dios porque la gente tiende a decir la iglesia de fulano de tal, la iglesia del pastor fulano de tal, la iglesia del apóstol fulano de tal, cuando no hay apóstoles, la iglesia del profeta fulano de tal, la iglesia del concilio fulano de tal, la iglesia de la denominación fulano de tal, la iglesia misionera de la denominación fulana de tal. O mi iglesia también. Mi iglesia, o Sí. sea, esta iglesia es de los miembros más antiguos, de los ancianos más antiguos, una iglesia nicolaita, o sea, tiene dueño, o sea, la iglesia. Donde tú te congregas, la iglesia está registrada como zona federal, porque si no está registrada como zona federal y ya tienen un edificio y está en nombre de una persona, una familia, un grupo de 10 personas o 20 personas o 20 diáconos, etcétera, etcétera, entonces no es una iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Dios. La iglesia es del pueblo, entonces no debe tener dueño. Si tú compras un edificio y tú, bajo la ley, tú lo tienes que registrar como zona federal, te tienen que dar un número como zona federal y tú no pagas impuestos porque es zona federal, pero tú nunca puedes vender esa propiedad, ni adquirirla, ni venderla, ni heredarla, mucho menos. Entonces vemos que muchas personas tienen su iglesia y la heredan a los hijos, le heredan a la esposa. Entonces, si tú estás en una iglesia así, ese es el punto número uno básico, ¿verdad? El atributo número uno básico, esa iglesia no es de Dios, no es de Dios. Que es de la célula tal, que es de los misioneros de no sé quién, de fulano de tal, de la célula cuarta, etcétera, etcétera. Exacto. Te pueden decir misa, pero si la iglesia no tiene dueño, entonces el dueño es Dios. Exactamente. Y es muy importante eso. Ahora ustedes dirán, no, pero aquí tienen que tener un nombre, tienen que tener una... Bueno, por ejemplo, la secta de los testigos de Jehová, todos los edificios en todo el mundo están a nombre de ellos y tienen la sede en Nueva York. Imagínate. Y los mormones igual. Y los católicos igual. Sí. Tiene que ser, por lo menos aquí en los Estados Unidos, tiene que ser zona federal, pero en los países de uno... También puede ser zona federal. En México, en otros países, tú puedes declarar esa zona federal y tú estás libre de impuestos, pero la propiedad le pertenece al Estado. Al Estado. No, al país. Okay, al país. Perfecto, entonces, mire, eso es una perla. Es muy importante estas cosas porque esto no se habla en las iglesias. O la clásica, le pertenece a la red. Bueno, eso ya me suena como araña. Sí, pero el punto es que no sea una iglesia, pero es red ministerial. No importa, también hay arañas ministeriales. No, hay arañas como en la red que predicó usted. O sea, hay redes que son redes de redes, pues. O sea, son cosas que uno no puede, digámoslo así. Se sabe que lo que es importante es que estas personas no hereden esa iglesia. Exactamente, que no le pertenece a ninguna asociación, a ninguna organización, que le pertenece al pueblo. Exacto, porque le pertenece a Dios. Y Dios es el dueño de la tierra. Pero un ejemplo, si usted ve que un pastor se muere y hereda la iglesia, la esposa o los hijos, huyan de esa iglesia. Claro, huye por tu vida, dice la palabra de Dios, porque estás en un lugar falso. Exactamente, porque, ojo pelado, la iglesia no le pertenece a ninguna persona, le pertenece solo a Dios. Y aunque ellos tengan su intención de seguir llevándola, tienen el control. Y una persona no puede tener el control de una iglesia. Es una iglesia nicolaita. Es nicolaita. Por ejemplo, el pastor tiene que hacer pastores para que cuando él falte o él se muera, hay un pastor, pero no de los de su familia. El músico tiene que ser músicos. El diácono tiene que ser diáconos. Por eso dice en la palabra de Dios en Juan, árbol que no dé fruto será cortado. Así mismo es. Entonces, pastor, ya hablamos de quién es la iglesia, ¿correcto? Ese es el primero. El segundo atributo es cómo se sostiene esa iglesia. Bueno, esa es una muy buena, ¿va? Porque dicen, bueno, pues los miembros ponemos dinero, bueno, sí, pero ¿cómo lo adquieren? ¿Verdad? Lo adquieren con engaños, con falsos diezmos, con falsas primicias, con falsas promesas de fe.
Entonces, ¿cómo adquieren ese soporte? Si fuese de Dios, no tuvieran que hacer estrategias falsas. Si fuese de Dios, no tendrían que mentir, que no hay diezmos. Si fuese de Dios, no tenían que hacer circo, marón y teatro y hacer un retiro, un concierto, una noche de caballeros, una noche de damas, que la noche de San Valentín, que la noche de Navidad para crear fondos y mucho menos vender garnachas ni quesadillas dentro de una iglesia para hacer dinero. Entonces, si esa iglesia hace eso, obviamente no es una iglesia que la soporta Dios. Sí, y Yo he aquí, visto, fíjese bien, yo he visto, y hasta nuestra iglesia aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee, que somos contados, que no los podemos contar ni con los estos 10 dedos de las manos, y Dios sostiene a su iglesia sin hacer trampas. ¿Por qué? Porque Él es el que proveedor, Él es el que da. exactamente. Y aquí es donde está, aquí estamos poniendo la carne ya en el carbón, pastor, con el grill. Aquí estamos haciendo ya la carne. Y la gente tiende a decir, esta iglesia, la iglesia madre la soporta. El concilio fulano lo soporta. La célula, La asociación. La asociación, si la iglesia no se depende de sí misma, sin hacer trampa y engaños, si la gente ofrenda de corazón y con esa misma Dios la sostiene y nunca le falta nada y las puertas del infierno no se cerrarán, es una iglesia de Dios. Pero si hacen trampa, que hacen, vamos a una excursión a la tierra prometida, que vámonos a Xochimilco, que vámonos a, no sé qué, vámonos a la cascada de la cola del caballo allá en Venezuela. Sí. O sea, esta es la carne, ya estamos poniendo la carne ahí. Es muy importante, esto es lo que se está hablando porque... ¿Quién la sostiene? ¿Quién sostiene la iglesia? ¿Se sostiene Dios? Es que es muy... La gente trata de hacer sus propias estrategias para sostenerse. Entonces, como dice el pastor, ¿no tiene ¿verdad? confianza en Dios? No tiene confianza en Dios. Cuando hago yo las cosas, ya no estoy dejando que el Espíritu Santo actúe. Entonces, cuando soy yo, ¿verdad? El que está moviendo las cosas, ¿quién se va a llevar la gloria? La persona, porque ella dice, no, porque yo hice esta estrategia, es mía. Exactamente. Entonces, ya le quita la gloria a Dios y todo. Al rato te van a vender hasta pañuelitos ungidos. Sí, entonces, así empiezan primero con el diezmo, Retiros, que ya no hay el diezmo, que ya no hay diezmo. Campamento de jóvenes. Exacto. Cosas que sí, sabemos que en un retiro, que no existen los retiros, vean nuestro programa en YouTube, que un campamento de jóvenes genera gastos, pero siempre hay algo más de los gastos, hay membresía y hay el dinero dando vueltas. Siempre se quedan con un remanente, claro, con algo. Claro, pero entonces, no remanente espiritual, sino económico. No, exacto, se quedan con algo económico y no lo muestran. Exactamente. Entonces son cosas que son muy importantes y es bueno siempre hablar estos temas, porque esto no te lo va a decir la propia iglesia, porque no les conviene. Por eso está este programa y por eso sacamos estos temas y ya depende de usted, porque nosotros le damos a ustedes los temas para que los analicen, los busquen, vean, ustedes mismos sean los que exploren esto. Y ustedes mismos saquen sus conclusiones, porque aquí no se trata de que, no, métete para acá, no. Aquí te damos el tema para que tú los estudies y tú verifiques cómo estás donde tú estás, ¿verdad? Y tú mismo, por eso es que le llamamos perlas a estas cosas que nosotros estamos dando acá para que usted agarre y vaya usted mismo verificando, ¿verdad? Ahora, pero si usted nos está visitando por primera o segunda vez, ¿verdad? Estas son nuestras páginas, ¿verdad? De nuestras plataformas. Abajo tiene los hashtags para que nos puedan ubicar mucho mejor y más fácil, ¿verdad? Dele like. Importantísimo los likes, porque por medio de esto pueden llegar a muchas personas que estén interesadas en estos tipos de temas, ¿verdad? Incluyendo también los algoritmos que los pueden llevar a sus familiares, amigos, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto, suscríbase si no lo ha hecho, ¿verdad? Porque lo hacemos gratis, es gratis la suscripción y dele a la campanita.
Ahora, pastor, el tercer atributo. Este atributo es, yo creo que los otros dos anteriores son importantes, pero este tercero es el más importante Es el crucial. porque aquí depende la vida, el alma de Exactamente. la persona que nos está viendo a través de ese ojo mágico y que nosotros hemos predicado a otras personas. Ya cuando viajamos hacia otro estado, o sea, llevamos un mensaje de salvación y la gente no lo acepta. ¿Cuál es la verdad de la iglesia, de Bueno, Cristo? Bueno, ese tercer atributo, como dijo el hermano, ya vimos el primero es de quién es la iglesia, segundo, cómo se sostiene la iglesia, y este tercero es qué te predican en esta iglesia, cuál es la verdad de esa iglesia, qué es lo que están enseñándote, qué es lo que te están enseñando. ¿Nunca te has preguntado qué me están enseñando? Oh, es que me están enseñando la Biblia. Bueno, te están enseñando correctamente la Biblia, porque la Biblia la tienes que dividir, separar, trazar diligentemente, como dice la palabra de Dios. No te van a dar chile, mole y pozole. No estás en un buffet para que te comas toda la Biblia. Tú no eres, ni eres Gedeón, ni eres Josué, ni eres un profeta. No, eres gentil. Y él dejó al apóstol Pablo, Romanos 11:13, como apóstol de los gentiles, para que él nos dirigiera y nos diera los mandamientos, los estatutos, los misterios para la iglesia, cómo se debe llevar una iglesia, no como nosotros queramos. Entonces, ¿qué te están predicando? Te están predicando las sanas doctrinas de Romanos a Filemón, te están enseñando lo que la iglesia debe hacer, te están enseñando los mandamientos de la iglesia, los misterios de la iglesia, las ordenanzas de la iglesia, cuáles son las posiciones ministeriales para la iglesia. Te están enseñando eso, porque si no te están enseñando eso, estás en una iglesia falsa. Y como dice el hermano, esa es la más importante. Este es el más importante atributo o aspecto físico o característica, porque sin este te vas a ir al infierno, porque vas a abrir los ojos y vas a despertar en el lago de fuego, porque creíste a la mentira y no a la verdad del evangelio, no a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Eso es muy importante. Si están predicando para la iglesia, tú no eres judío, tú no judaiceas, tú no tienes que ser un sacerdote, tú no tienes que hacer fiestas solemnes, tú no tienes que diezmar, tú tienes que ser iglesia. Como dice de Romanos a Filemón, estás haciendo lo correcto, te están predicando lo correcto. Me acuerdo que tuvimos un programa, no sé si se acuerdan, que tuvimos cómo escanear un cristiano, 3 cosas básicas para escanear un cristiano, y las vamos a poner otra vez en la pantalla. Número 1, ¿qué predica? Número 2, ¿qué enseña? Número 3, ¿cómo se comporta? De acuerdo a lo que predica y enseña, ¿verdad? Porque muchos religiosos se pueden comportar. ¿Y cómo conoció el evangelio? No rompan ni un plato. Exactamente, ¿cómo fue salvo? ¿Va? ¿Cómo fue salvo esa persona? ¿Va? Porque, ¿qué predica? ¿Cómo fue salvo? ¿Va? Porque el que fue salvo a través del evangelio, eso va a predicar el evangelio. ¿Va? ¿Qué enseña? ¿Enseña el evangelio? ¿Enseña la sana doctrina? Es muy importante, porque mucha gente puede decir, no, pues sí, nosotros enseñamos el evangelio o nos portamos bien, pero no tienen la sana doctrina. O sea, fallan. Entonces, tú estás dentro de esa verdad, porque dice la Biblia que es una columna. Esa es la única columna que sostiene a la Sagrada Iglesia, la verdad. Tú no puedes quitar la verdad con Jesucristo. Van de la mano, van de la mano. Y si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que bramar en medio del desierto por esa agua pura, por esa verdad. Tú quieres encontrar esas perlas, como dijo el hermano, quieres encontrar esas perlas, quieres encontrar esos tesoros. ¿Por qué? Porque esos te alimentan, esos te hacen tener una madurez espiritual, te hacen sentir más paz, sentir más apto, ser un instrumento apto para Dios, ser un obrero que no tiene nada que avergonzarse para Dios. Entonces eso es muy importante. Exacto. Entonces recuerda esos 3 aspectos básicos, si los tienes tú en tu iglesia. Si no, no estás en un lugar equivocado, desgraciadamente. Huye, como dice el hermano. Exactamente. Y recuerden que lo que estamos diciendo aquí no es lo que dice el pastor ni lo que digo yo, es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros estamos hablando aquí lo que dice la palabra, ¿verdad? Pastor, hablando de la palabra, Primera de Timoteo 3:15. Menciona a la iglesia como la iglesia del Dios vivo.
¿Por qué? Porque muchos no predican al Dios vivo, muchos te predican a un Dios muerto, un Dios crucificado. Tú vas a una iglesia católica y te ponen un Dios crucificado. Muchos te predican el evangelio que Cristo murió y pocos son los que dicen que resucitó, pero nadie te dice el evangelio correctamente, que Él murió y fue sepultado por tus pecados y resucitó al tercer día. Y otros te predican un Cristo sin sangre. Un Cristo sin sangre. Y dice Levítico 17:11 que la vida está en la sangre. Entonces, ¿cómo te van a predicar un evangelio sin sangre? Muchos ni siquiera, él es en nuestro programa número 1 del Cafetín, te lo recomendamos que tú lo veas. A lo mejor lo vamos a volver a hacer por el audio que teníamos en esos entonces, que ni siquiera saben dónde está el evangelio, desgraciadamente. Yo he ido a muchas iglesias, me han invitado a muchas iglesias y he preguntado, hermanos, ¿dónde está el evangelio? ¿Y cuál? Juan, Lucas, Mateo. O sea, Y son misioneros, hasta y misioneros. son misioneros, imagínense. ¿Cómo un misionero no va a saber ni siquiera cuál es el evangelio y dónde se encuentra? No sabe que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4. No sabe que el evangelio está escondido para los que se pierden. Exactamente. Y es muy importante todos estos puntos porque para la iglesia y para la gente que va a la iglesia, porque realmente estamos desinformados. La iglesia ha tenido un papel muy, digamos, muy mediocre, muy paupérrimo, vamos a decirlo así, en el sentido de que no enseña a sus feligreses a cómo estudiar la palabra de Dios. O Exactamente. sea, ni estos temas que se hablan acá. Aquí vienen personas y nos escriben y nos dicen cosas horrorosas, ¿verdad? Los bendecimos porque hay que bendecirlos. Oramos por ellos para que abran los ojos espirituales. Amén. Ahora, vamos con la pregunta número 10. ¿Cómo debemos conducirnos en la iglesia de Dios, pastor? Bueno, como nos dice el versículo de 1 Timoteo 3:15, ¿verdad? Que dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo, columna, apoyo de la verdad. Apoyo de la verdad. Es muy importante que algunas Biblias dice columna y baluarte de la verdad, pero realmente es apoyo. Si tú no tienes la sana doctrina, si tú no tienes las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, entonces no tienes ninguna columna, ninguna verdad. Esa iglesia se puede desmoronar, esa iglesia va a tener celo ministerial, se va a separar, se va a cerrar, van a irse al lago de fuego, etcétera, etcétera. Va a haber divorcios, va a haber miles de cosas porque no tienen la sana doctrina. Ok, pastor. Ahora vemos que hoy en día hay muchas iglesias que no cuentan ni siquiera con un atributo, pastor. ¿Por qué? Desgraciadamente, ¿verdad? Como dice 2 Timoteo capítulo 4, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos finales, estamos en los últimos tiempos. Este 2024 quizás sea el último año que vamos a estar aquí antes que la gloriosa iglesia sea raptada, ¿verdad? Dice Jesucristo, ¿verdad? Cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. ¿Por qué? Porque muchos tienen una fe errónea, no tienen las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Por eso murió Cristo para la iglesia. Exactamente. Y la iglesia, lamentablemente, pastor, también está trabajando más el yo de las personas. O sea, de que yo decreto, yo esto, yo lo otro, yo lo otro, yo lo otro. Y no es el yo, es el él. Es el Señor. Es el Señor. El Señor es el primero, el Señor es el centro, el Señor es mi partida y mi llegada. O sea, no soy yo. Exactamente. No soy yo. Cristo no vino a resolver tu vida, ni tus problemas, ni tu pobreza, ni tu matrimonio. Vino a concluir su plan. Exacto, es la voluntad de Él. ¿Cuál es la voluntad de Él? Salvarnos de la maldición eterna, de que nuestra alma sea echada al fuego eterno. Para eso fue que vino Jesús, ¿correcto, pastor? Correcto. Ahora, pastor, ¿cómo podemos, para las personas que nos están viendo, ¿verdad? ¿Cómo ellos pueden pasar a esa iglesia del Dios vivo? Bueno, la única forma que tú pases a la iglesia del Dios vivo es que el Dios vivo se meta dentro de ti, dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Nuestro evangelio glorioso se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4 que nos dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día,
según las escrituras. Y si tú crees de todo corazón, habrá un poder sobrenatural dentro de ti. Y las escrituras dicen que Él se puso en nuestro lugar y tenemos que tener fe en la sangre que Él derramó, en la vida que Él derramó para que Él nos pudiera dar vida, ¿verdad? En Romanos 3:25. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees de todo corazón en este momento, este 2024, o si estás viendo este video, ya estamos en el 2026 o 2028, no importa, si tú crees de todo corazón, habrá un poder especial que tu vida se va a transformar y Dios te va a guiar a una iglesia conforme a su corazón, donde reunirá estas 3 características básicas, no solamente, sino todas las características de una iglesia conforme al corazón de Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y recuerda, pasa la voz. Que Dios te bendiga.